Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos del 7 al 12. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Alabado seas, Dios del cielo y de la tierra, porque nos das la oportunidad de estar este día de reposo en tu presencia. Gracias, Señor, por la paz que anima nuestro corazón, porque a pesar de todo lo que nos rodea, tú nos distingues como a hijos y tú vas dándonos cada día de la administración de tu Espíritu lo que vamos necesitando. Siempre estamos rogando que nos ayudes a comprender. Tu Santo Espíritu es el que nos hace entender la palabra. Señor, que esta palabra venga hasta nuestras vidas este día y nos anime, y nos haga sacudir la pereza, y nos permita entrar en el trabajo diligente según tu palabra nos anima. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como usted puede advertir desde el subtítulo que el traductor de la Biblia puso antes del verso 6, el Espíritu Santo está usando aquí al apóstol Pablo para hablar de un deber cristiano, el deber de trabajar. Cuántas cosas y cuántos chistes hacen respecto del trabajo, pero en la Biblia el trabajo no es una maldición como el mundo piensa, sino que el trabajo en la Biblia es un deber, o que es lo mismo una obligación. El trabajo quedó ordenado cuando el hombre pecó. Usted ha visto el libro del Génesis. Adán estaba en el huerto de Edén solo para disfrutar la presencia de Dios y la creación que Dios le había regalado. Dice en el Génesis: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pero Adán guardaba más que labraba el huerto. De hecho, aquello era un paraíso, según nos lo relata la Escritura. Pero eso ya era un trabajo, guardar ese huerto de Edén. Y un día el hombre desobedeció. El hombre desobedeció y tuvo que escuchar aquella sentencia terrible: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, que aumentó el trabajo. Y dice la Escritura que Adán estaba ahí en el huerto hasta el momento en que Dios lo sacó de ahí para que labrase la tierra. Y no le fue fácil al hombre. Vivir fuera de la presencia de Dios nunca es fácil a ninguna persona. Usted recordará aquella segunda maldición que recibió Caín después de matar a su hermano. Dios le dijo a Caín: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y esto no quiere decir que el trabajo fuera una maldición. La maldición estaba en que habría un esfuerzo. Fijarse bien, habría un esfuerzo para desarrollar cada uno, que el trabajo y obtener el fruto significarían un esfuerzo para el hombre. Y mientras más lejos de Dios, mayor es el esfuerzo. Esto lo podemos ver todavía hasta este tiempo. Usted puede ver en esta época cuántos que no conocen a Dios luchan diariamente por el sustento, y les sucede lo que dice el profeta Ageo: siembran mucho y reciben poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La Escritura se vuelve a repetir día tras día conforme el hombre vive lejos de Dios. No se puede vivir fuera de la provisión divina. El hombre incrédulo, aunque trabaje mucho, no recibe el fruto suficiente, porque se esfuerza en vano al estar por el pecado separado de Dios. Pero el que obedece al Señor trabaja también, pero recibe más. Recibe más porque hace su labor con alegría y confiando en las promesas. Por ejemplo, hay una promesa que recoge el profeta Zacarías. Vamos a entrar a la Escritura para hablar sobre este asunto. Zacarías capítulo 8, el verso 12. Esta promesa dice: porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Como puede advertirse, la maldición no está en el trabajo. El mundo hace una gran cantidad de chistes respecto del trabajo y la maldición de trabajar,
No, la maldición no está en el trabajo. La maldición está en la desobediencia del hombre. Normalmente el pecado hace que el esfuerzo sea creciente y no así para el que obedece. ¿Cuántos dan testimonio de que el que obedece no tiene tanto esfuerzo? Ah, gloria al Señor. Yo quisiera que escuchara usted estas palabras, después las vamos a leer. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y la espada no pasará por vuestro país. ¿Cómo se oye eso? Se oye bien. Son promesas que son nuestras, pero mucha gente sufre en este país por falta de sustento. Y es que mucha gente o está en pecado o está alejada de Dios o no sabe cómo proveerse de esa provisión divina. Ahora acompáñeme a mirar esa promesa, Levítico capítulo 26. Voy a leer desde el verso 3 casi hasta el final de ese apartado que son las bendiciones de la obediencia. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Gracias a Dios por esas promesas. Repito, son nuestras. Si nosotros miráramos atentamente a lo que Dios pide, por supuesto que es lo mismo que pidió Adán, guardar sus mandamientos. Si alguno no disfruta de esta promesa, no piense que Dios es mentiroso. Dios siempre es veraz, y toda palabra escrita se cumple. El problema lo constituimos nosotros. O no se conoce plenamente a Dios y sus promesas, o no se confía en que se cumplan en nosotros. Los que hemos nacido en este país no hemos sido enseñados en la fe. La fe es algo que hemos ido descubriendo mucho tiempo después de que hemos abandonado otros caminos que no eran los de Dios. Y esa falta de fe ha hecho que arrastremos cadenas pesadas de incredulidad, creyendo que esto que hemos leído no es ni para el tiempo presente ni para nosotros, pero le tengo buenas noticias, es para nosotros. Por tanto, o no conocemos plenamente a Dios y sus promesas, o hay falta de fe que se cumplan en nosotros, o las estamos haciendo mal, o somos flojos. Ser flojo se oye un poco fuerte, voy a decirlo un poco más elegante. A algunos les gusta la inactividad voluntaria. No, en buen mexicano, flojerita. Hermanos, un cristiano tiene que ser laborioso. Tiene que ser laborioso, tiene que ser activo, hacendoso. No le puede estar haciendo caso al mundo. Es necesario mirar lo que Dios manda. Pero la gente le hace caso a la televisión antes que a la Biblia. Ya hemos estudiado cómo la Biblia conceptúa el trabajo. Y algunas gentes se me enojan cuando yo hablo de esto, pero es que es muy diferente la forma en que el mundo mira el trabajo a la forma en cómo la Biblia mira el trabajo. Por ejemplo, en el mundo siempre se está mirando una jornada de 8 horas diarias. ¿Sabe qué dice la Biblia? 12 horas diarias. En el mundo se dice que la semana pues debe ser de 5 días. Semana inglesa. Yo digo semana inglesa, en México sería semana mexicana, pero no inglesa. Vivimos en México. Semana de 5 días. La Biblia dice semana de 6 días. En el mundo siempre está la gente esperando un día de fiesta y que haya puente, porque los puentes son muy interesantes para salir corriendo a Acapulco. Y la gente mira los días de fiesta a ver si hace puente, y los más que alcanza son como 5 o 6 días al año, que es lo que la Ley Federal del Trabajo contempla para los asuetos
Y la gente mira el calendario de un año y dice, este cayó en domingo, este no hizo puente, y se desanima mucho. Eso en el mundo. En la Biblia tenemos 52 días de reposo al año. Fíjese cómo es diferente. En la Biblia no están contempladas, por ejemplo, las vacaciones. Yo he buscado y buscado y buscado, y lo más que encontré una vez en el Antiguo Testamento es el año sabático. Pero vacaciones no hay. La gente dice, no, yo necesito las vacaciones de Semana Santa, de Navidad, de mis vacaciones de trabajo, y se van de vacaciones. La Biblia lo que contempla es el reposo del Señor. No es jardines del reposo, eso es otra cosa. El reposo del Señor. O sea que el mundo dice una cosa y Dios dice otra. ¿A quién le va a obedecer el cristiano? ¿Al mundo? Eso sería ser convenenciero. Un cristiano obedece a Dios. Yo sé que alguno está diciendo, oye hermano, ¿y si me canso? Digo, bueno, si es mujer puede ser que tenga razón porque la mujercita trabaja mucho en casa. Pero si es varón, ¿de qué te cansas, varón? ¿De no hacer nada? Podemos ver hoy en día el ejemplo de un pueblo incrédulo. Por ejemplo, el Japón. Yo creo que usted ha mirado por ahí en los periódicos lo que ocurre allá en el Oriente. En el Japón no conocen a Dios porque casi no hay pueblo cristiano en el Japón. Hasta hace muy poco han empezado a haber campañas evangelísticas, pero todavía el pueblo del Japón es un pueblo incrédulo, es un pueblo idólatra. Pero usted vea cómo trabaja ese pueblo japonés. Tanto trabajan que han levantado su economía. En lugar de que el yen se devalúe como nuestro peso, se va valuando. Y ellos han logrado este asunto con su trabajo. Es un pueblo trabajador. ¿Qué pasa en México cuando hay una huelga? Todos dicen, ay, qué bueno, no tengo que trabajar. Y hasta se ponen allí en las paradas de los autobuses y de los carros a pedir dinero en una alcancía, a pedir limosna. En Japón, los obreros cuando hacen una huelga, ¿sabe cómo hacen la huelga? Trabajando. No decimos cómo es eso, la huelga es parar el trabajo. No, porque si se para el trabajo, se paran procesos de la economía nacional. Esto nos hace ver que hay intereses muy diferentes en este país cuando se hace una huelga, porque se suspende el trabajo. Y la fuerza creativa, la fuerza de trabajo también se suspende. El japonés se pone una banda en el brazo y sigue trabajando. Y esto lo hace el pueblo japonés para que su país no sufra en su economía. Y son incrédulos. ¿Qué le parece? Por eso pienso que un cristiano tiene una mayor responsabilidad que un incrédulo. El cristiano tiene que ser diligente trabajador para que con su trabajo glorifique a Dios, es decir, dé a conocer a Dios. Porque mire lo que dice el mundo. Proletarios del mundo, uníos. Semana de 40 horas o menos para aplastar a la burguesía. La Biblia dice semana de 72 horas. Yo sé que algunos me están mirando mal. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Nuestra parte es gozar en el trabajo. Dios da riquezas y bienes y da al hombre también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Esto dice la Escritura. Acompáñeme, el libro del Eclesiastés, capítulo 3, el verso 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Capítulo 5, el verso 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dice que con el trabajo Dios nos llena de alegría el corazón. Esto no lo ven así los que celebran San Lunes en este país, ¿verdad que no? Y ellos quisieran celebrar San Martes y San Miércoles y San Jueves y que se les llevara el dinero a la casa. Eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios pide. No, dicen algunos perezosos, ¿cómo que semana de 72 horas? Zafo, porque ahora es una palabra que se usa en el lenguaje. Yo no, ¿cómo semana de 72? Eso es ser negrero, dicen algunos. Y saben una cosa, no es ser negrero, es ser bíblico. ¿Qué pasaría si en este país todas las centrales obreras y todos los centros de trabajo trabajáramos 72 horas a la semana
y descansáramos 24. El ingreso per cápita se elevaría. ¿Quién sabe qué ocurriría en la economía? Sería una cosa preciosa. Pero no se hace porque la gente es floja. No se hace porque la gente se cansa. El día que las grandes centrales obreras descubran la Biblia, este país saldrá de sus conflictos, ¿está de acuerdo? Y por favor no piense que me estoy metiendo con el gobierno. Yo no tengo nunca ese interés, no puedo ni debo. Estoy hablándole lo que la Biblia dice. Si la Biblia se mete con las centrales obreras es cuestión del Espíritu Santo, no es problema mío. Yo pienso que un cristiano no puede ser perezoso, no puede. Un cristiano tiene que ser ejemplo de laboriosidad, ejemplo de puntualidad. ¿Cómo se oye eso? Cuando el incrédulo mire hacia nosotros, tiene que ver que somos laboriosos, que somos puntuales, y va a notar en el cristiano una diferencia. Porque si somos como la gente de afuera, ¿cuál es la diferencia? Por eso debemos ser tan trabajadores, tan diligentes, que un día podamos hacer nuestras las palabras de Pablo. Vamos a volver al texto primero, ahí en 2 Tesalonicenses 3. Piense cada uno de nosotros si puede decir de sí mismo lo que está escrito en los versos 7 y 8. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Puede hacer suyas esas palabras? Podemos decirles a los incrédulos: imítame, yo no como de balde el pan de nadie, trabajo con afán y fatiga día y noche. Habría que pensarlo. O como dice la segunda parte del verso 9, te estoy dando ejemplo para que me imites. Hermanos, esto es algo que tenemos que revisar también en la iglesia. El deber de trabajar. El apóstol Pablo, cuando dice estas palabras, no las dice de su boca, las dice de su ejemplo. Pablo era un ejemplo en cuanto al trabajo, por eso habla así. Nos cuenta Lucas que cuando Pablo fue a Corinto, andaba trabajando con Aquila haciendo esto que para nosotros es un techo aquí en este lugar. Pablo hacía estas tiendas, ese era su trabajo. Y trabajaba haciendo tiendas, ese era su oficio, dice el libro de los Hechos. Yo sé que también está escrito que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pero mientras él tuvo la posibilidad, nunca anduvo pidiendo dinero. Nunca anduvo arrimándose a alguien para que le diera. Él tenía el esfuerzo, hacía tiendas con Aquila y ganaba su dinero. Claro que poco a poco el evangelio se lo fue llevando, hasta que un día ya no pudo hacer tiendas. Y entonces tuvo que meterse de lleno, porque haciendo viajes a todo el Asia Menor, imposible que hiciera tiendas. Para esa época, él tuvo que decir en 2 de Corintios, el que viva del evangelio, coma del evangelio. Pero mientras él pudo, se dio tiempo para ejercer su oficio. Era un hombre laborioso. Una vez Pablo estaba en Mileto y le dijo a los hermanos: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es un ejemplo precioso ese varón. En otra ocasión le dijo a los corintios: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Era un hombre activo. Yo siempre he dicho en los cursos y algunas veces he dicho aquí, ¿qué pasaría si el apóstol Pablo hubiera nacido en este tiempo y pudiera tomar un vuelo de esos transcontinentales que en unos momentos se va uno a París o a cualquier lado? ¿Qué pasaría si Pablo tuviera en las manos una computadora? Él hubiera evangelizado todo el mundo. Y nosotros que tenemos todos los elementos, todavía no podemos evangelizar ni siquiera nuestra propia colonia. ¿Se da cuenta la diferencia? Una vez Pablo le dijo a los tesalonicenses: ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Era un hombre que yo creo que no descansaba. Una vez una persona me dice: hermano, pues yo no sé cómo le hacía el apóstol Pablo, pero yo me canso. A ver, le digo, ¿cómo está eso? Y me dice: pues mira, muy sencillo. Me canso mucho, y como me canso, pues me da sueño. Y como me da sueño, me duermo. Y como me duermo, pues ya que me duermo, me despierto y me da hambre. A ver, ¿cómo está eso? Dice, pues, como y me da sueño. Me duermo y me despierto y me da hambre. Y me canso. Dije, válgame. ¿Y el trabajo? Ay, hermano, dice, yo creo que no nací para trabajar. Entonces, ¿para qué naciste? ¿Para qué naciste? Es que me canso. Y le dije, oye, ¿sabías que Jesús no se cansaba?
Hermanos, para mí el ejemplo perfecto es Jesucristo. Cada vez que miro el Evangelio, admiro más a este varón. Es el varón perfecto, le llama la Escritura. Jesús no se cansaba. A mí me sorprende. Un día se quedó dormido ahí, yo creo que le ganó el sueño de tanto trabajo que tenía en un cabezal de la barca y lo tuvieron que despertar. Maestro, que perecemos. Y tuvo que despertarse y volver al trabajo. Levanta una mano y le dice al mar, calla, enmudece. Seguía trabajando todo el tiempo. Es un ejemplo precioso. Y además el Señor se pasaba las noches orando. Preguntémonos usted y yo, ¿cuántas noches de nuestra vida nos hemos pasado orando? Jesús se iba al monte cuando todavía estaba oscuro. Cuando usted ve que está oscuro, ¿qué hace? Se da vuelta para el otro lado y se tapa. Todavía tengo otro ratito para dormir, dice. Y yo veo al Señor todo el día caminando, visitando aldeas, y no tenía ni bicicleta siquiera, a pie caminando. Quizás a veces usaba un burro, pero es un hombre trabajador, es un hombre que visita los pueblos, las aldeas, caminaba y predicaba. Y ya para la nochecita, cuando decía, ay, pues ya voy a dormir, le traían todos los endemoniados. Imagínese a qué hora. Y él, en ese momento, seguía el trabajo y lo sanaba y echaba fuera los espíritus inmundos. Era un hombre de trabajo. Yo le hago un reto, estudie la jornada de trabajo del Señor Jesucristo y descubrirá las 12 horas diarias de trabajo y los 6 días a la semana. Yo sé que alguno está pensando, ay hermano, pero el Señor no tenía que cruzar el periférico, ni tenía que ir a la oficina donde yo trabajo, ni hacer el trabajo que yo hago, ni tener el jefe que yo tengo. Pues claro que no, cada quien escoge su trabajo. Si usted aceptó el que tiene, pues no se queje, desarróllelo con alegría. Cualquiera que sea el trabajo es bueno. Si es trabajo honrado, es bueno. Y dice la Escritura que uno tiene que alegrarse, estar alegre en el trabajo. Pero hermano, es que predicar el Evangelio es más sencillo. Muchos cuando ya no encuentran trabajo quieren refugiarse en el Evangelio. A los que me dicen que es más sencillo predicar el Evangelio, yo les digo, ándale, órale, éntrale, te invito a predicarlo. Sí, hermano, es que dice ahí, el que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. Y a veces nadie se da cuenta de lo que significa una labor evangelística. ¿Sabía usted que yo trabajo más ahora que sirvo al Señor que cuando trabajaba para el mundo secular? Y no me pesa. Una vez una persona me dijo, oye, ¿y no te cansas? Le dije, yo tengo prohibida esa palabra en este lugar. Cansancio está prohibido. Y todo el que diga que se cansa, no trabajamos con él. Porque imagínense cuántos millones de habitantes tenemos en este Estado de México. Y estamos en este momento trabajando con un grupo de 5,000 personas. Todavía estamos haciendo el ridículo. Hermano, hay una iglesia grande en Calacuaya. No, es una iglesia demasiado chica para la cantidad de gente que tenemos en el Estado. Tenemos mucho trabajo. Hay muchas almas a las que tenemos que hacer llegar el mensaje del Evangelio. Hay lugares en donde no hay una iglesia. Hay lugares donde ni siquiera se ha mencionado nunca el nombre de Jesús. Y no tenemos que ir al África. Tenemos que ir aquí en el Estado de México, que es tan grande, y empezar a hablarle a la gente de Jesús, hablarle a la gente de las promesas, decirle a muchos que hay promesas en este libro que son nuestras si nos atrevemos a obedecer a Dios. Pero la gente no lo sabe porque le sigue haciendo el juego al mundo. El Señor no se paraba solamente a decir una parábola. Su ministerio le llevaba 24 horas diarias. Y yo veo que Jesús, el día de reposo que en Israel es un día sagrado, Jesús incluso en ocasiones tenía que trabajar el día de reposo. Yo le dice, bueno, ¿y entonces está mal el Señor? Pues no, porque Él no estaba faltando a la ley. Fíjese qué interesante. La ley judía que habla del Shabbat y del reposo en el día semanal, que allá no se llaman los días lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sino que se llaman los días de la semana por número. Entre ellos el día séptimo o el día de reposo es un día en el que no se puede hacer nada. Todavía en este tiempo usted puede ir a Jerusalén. Allá el reposo es de tarde a tarde. Yo le he dicho a algunos que en la tarde del viernes, cuando ya va a meterse el sol, todo el mundo se apresura a llegar a casa porque a la puesta del sol todo se paraliza en Israel. Y uno dice, bueno, pues entonces el Señor estaba faltando a la ley. No, Él no faltaba a la ley, ni los ministros, porque Él en el Evangelio dejó escrito algo, Mateo 12, desde el primer verso para entender el sentido. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Si usted se da cuenta, la ley judía dice que no se puede arrancar espigas ese día, porque es trabajo, no se puede. Si yo le dijera las cosas que en Israel no se pueden hacer, usted no me creería. Pero esto de arrancar espigas no se puede en el día de reposo allá en Jerusalén. Por eso es que verso 2, los fariseos cuando vieron esto le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo,
¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué le parece? Ay, hermano, me insistió el mismo hermano, pues aunque digas lo que digas, yo me canso. Ah, ¿tú te cansas? Sí, me dice, ¿puedes explicarme por qué yo sí me canso? Y le dije, te lo voy a explicar, pero con el libro de Proverbios. Y le di una palabra que está en Proverbios capítulo 24, el verso 10. Y si aquí hay alguna persona que se cansa, encontrará en este versículo el porqué del cansancio. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Quisiera que usted se fijara bien en estas palabras de Proverbios 24:10. Es una ley bíblica contundente. Mientras más me duermo, más sueño me da. No sé si le ha pasado que un día usted se duerme 12 horas y dice, ay, creo que dormí mucho. Y para en la tarde usted está cansado y quiere volverse a dormir. Dice, qué raro, dormí mucho y tengo sueño. Es que la fuerza se va reduciendo. Es una ley en la Biblia. Mientras menos trabajo, menos fuerza tengo de trabajar. O sea que el flojo no es que se canse, lo que pasa es que está inactivo. Y esa inactividad es lo que le produce pereza, flojera, inactividad, descanso. No puede trabajar, no tiene fuerza. En cambio, el que trabaja mucho siempre está dispuesto. El que duerme menos siempre está despierto. La capacidad de trabajo está en relación a las horas de trabajo. Si una persona no trabaja, si una persona está de vacaciones, se cansa más que trabajando. Ahora, yo sé que hay de trabajos a trabajos. Hay trabajos intelectuales, hay trabajos con las manos, hay trabajos que producen fatiga. Pero si se necesita aquí de alguna ayuda, ¿sabe a quién se la pedimos nosotros? Al que tiene más trabajo. Esto pareciera que está fuera de lugar. A veces aquí mismo en el Centro Cristiano tenemos cosas que hacer y surge una necesidad y me dicen, ¿y quién va a hacer esto? Y yo busco a los más trabajadores y le digo, a este se lo vamos a dar. No, me dice, se tiene muchas cosas que hacer. Le digo, pues por eso se lo vamos a dar, porque ese está despierto. Si busco uno que está flojo, me va a decir, mañana, hermano, mañana voy a orar primero. Y ni ora ni trabaja, porque el pretexto de que voy a orar es un pretexto, no hace nada. Yo normalmente, cuando la gente me dice, oye, pues pide esto a aquel que está desocupado. No, se me va a decir mañana o ahorita. ¿Usted conoce ese ahorita del mexicano? Ahorita. En cambio, el que está activo está listo. Yo le digo a un hermano que tiene mucho trabajo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Me dice, pero ¿cómo no? Y me toma de la mano y comienza a orar en ese momento. Ese está activo. Y le empieza a pedir, Señor, qué bueno que tú nos des oportunidad de servirte más. Gracias, Señor. Y esa persona está esperando un día de reposo para servir al Señor. ¿Qué le parece? Esa persona me dice, oramos ahorita para que el Señor nos guíe y hace el trabajo enseguida. Esa persona está activa. Su fuerza de trabajo está constantemente fuerte. Hermanos, el Señor no trabaja con discípulos flojos. Por eso falló Judas. Es una cosa muy especial. Usted vea la historia de Judas en el Evangelio. Se va a dar cuenta que este andaba contando ahí las moneditas y andaba ahí haciéndose guaje para no hacer nada. Yo pienso que es de los que llevaban la carretilla para abajo, porque si se la ponen para arriba se la llenan de ladrillos. Judas era flojo, por eso falló. Judas podía haberse puesto a trabajar por 30 monedas de plata. Él quería 30 monedas de plata y en vez de ponerse a trabajar, dijo, no, pues mejor le doy un beso al maestro, es menos esfuerzo. Este es el discípulo flojo y la desgracia en nuestro país. Yo soy mexicano, no piense que hablo mal de México, yo soy mexicano, hablo mal de mí mismo. El mexicano es así, flojón, desconsiderado, apático, indiferente a veces, flojito. Ahora le voy a llevar a un área más espinosa, porque hasta ahora pues hemos visto algunas cosas, pero volvamos a 2 Tesalonicenses 3. Yo quiero que usted me diga en voz alta una frase que está ahí en la segunda parte del verso 10. Y vamos a decir algo en voz alta que está ahí escrito, la segunda parte del verso, ¿cómo dice? ¿Cómo se oye eso, Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Le gusta? No, que nos va a gustar eso. Todos quieren comer, pero muy pocos quieren trabajar. ¿Sabe qué hace el que come y no trabaja? Está robando, en alguna manera.
a la empresa donde está, al país, a las personas que le rodean. Una persona que come y no trabaja está robando. Y probablemente haya quienes tienen mucho que comer y hay quienes casi no hagan ningún esfuerzo. Pero a algunos no es Dios el que les sustenta. Y esto es una cosa que tenemos que mirar. Esas personas roban. Le voy a mostrar por qué. En 2 Timoteo capítulo 2, el verso 6. Dice el Espíritu Santo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Alguna vez usted oyó en algún lugar o vio en algún periódico que una mazorca salió de la tierra sin que el agricultor la sembrara? Ni lo va a oír. Ni los magos pueden hacer eso. Dice el apóstol Santiago, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. El trabajo tiene un fruto, pero el agricultor no hace su trabajo sentado. Tiene que comer con el sudor de su rostro. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice la Escritura. No tiene derecho al pan. Si no hace antes un esfuerzo, no tiene derecho. Por eso hay tantos pordioseros en México ahora, porque es más fácil alargar una mano y pedir una moneda. Ahora piden un billete, porque las monedas ya no valen nada. Es más fácil hacer eso que hacer un esfuerzo. Yo estoy mirando, por ejemplo, en las calles, niños, adolescentes y jóvenes con mucha fuerza para el trabajo, pintados de payaso, bailando con pelotitas y comiendo fuego, porque eso no es ningún esfuerzo. Yo creo que esos músculos podrían ponerse a trabajar en una fábrica y harían un trabajo productivo, porque es gente joven. Yo a veces miro que algunos minusválidos están trabajando y no están completos en su cuerpo. Yo veo gente que está impedida del habla, del oído, de que le falta algún miembro, que está en una silla de ruedas y trabaja y come y hace un esfuerzo. Y los que están completos no quieren hacer un esfuerzo. Por eso la Biblia establece que si alguien no hace antes un esfuerzo, no tiene derecho a comer el pan. Dice la Escritura que el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. El flojo, pues dice, no tengo nada. Y no tengo. Su esposa le dice, oye, amor, fíjate que los niños necesitan zapatos. Y él dice, no hay. Como el cómico de la televisión, no hay. Y no es que no haya, es que no hay esfuerzo, no hay trabajo. Pues yo ando buscando trabajo y no me dan. O sea, a lo mejor andas buscando, rogando a Dios no hallarlo. Trabajo hay en todas partes. Hermanos, dice la Escritura que el alma del perezoso desea y nada alcanza. La Escritura está llena de citas sobre el perezoso. Le quiero mostrar esas escrituras en el libro de Proverbios para que usted las mire ahí. Proverbios 13:4. Hay muchas citas al respecto, pero creo que es importante saber que a Dios no le gusta la pereza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Capítulo 20, el verso 4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Dice ahí que no hará a causa del invierno porque el perezoso siempre tiene un pretexto para no trabajar. ¿Por qué no trabajas? Porque es lunes. Y ahora, pues porque es martes. Y ahora, pues porque es sábado. Y ahora, pues porque es domingo, es día de reposo. Y pues ¿de qué reposas si no haces nada? Por eso dice que no hará a causa del invierno. Y cuando quiere su fruto o su comida, pues no tiene porque no trabajó. Ahora mire, hay uno mucho mejor todavía que este verso, 26:15. Esto es lo que yo llamo el colmo. Dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Es tan perezoso, dice la Escritura, que mete la cuchara en la sopa y antes de ponérsela en la boca, ya está cansado. Ya no come. Y un verso arriba dice algo más. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. De un lado para otro, y cuando se cansa, se sienta, porque se cansó de tanto dormir. Hermanos, un cristiano tiene que ser diligente. Le voy a decir algo que no le va a gustar tampoco. Un cristiano no le pide dinero a ninguna persona. He estado luchando mucho aquí por la gente que pide prestado. Hermanos, que no tengo, préstame. Y son unos problemas gravísimos cuando una gente le presta a otra, porque no solamente pierde su dinero, sino que pierde al amigo o a la persona a la que le presta. Oye, le presté a fulano y no me ha pagado. Pues ni te va a pagar. Si el que pide prestado no lo pidió para devolverlo, lo pidió para robarlo.
Esa es la condición del que pide prestado. Por eso en la Biblia no pedimos prestado. Hermano, pero la Biblia dice al que te pida, dale, y al que pida de ti prestado no se lo rehuses. Está bien. Nada más que presta lo que estés dispuesto a perder. Si una persona viene y te dice, préstame $1,000,000 y quieres perder $1,000,000 o 10, préstaselos. Dile, toma, aquí está. Ni me firmes un papel, ni un pagaré, ni nada, ni una letra. Toma, llévatelo, te lo regalo. Pero si no tienes $1,000,000, ¿cuánto tienes? Bueno, pues tengo $10,000. ¿Se los puedes regalar? Sí, dáselos. Yo tengo mucha gente que viene al centro a pedir prestado y le digo, la iglesia no presta dinero. ¿Qué necesita usted? Y le hacemos una ofrenda, no le dejamos con las manos vacías, pero no prestamos. No hay que prestar dinero. Por favor, no preste dinero, no pida prestado, no se meta en problemas. El dinero se obtiene con un esfuerzo. Por eso no estamos de acuerdo con la lotería, el melate, los pronósticos, el rascalhuele, ¿cómo se llama esto? La lotería instantánea. Ahora todo es de ráscale, ¿se ha fijado? Que la rifa de no sé qué, rásquele y rásquele a su suerte. No le rasque a su suerte, trabaje, hermano. Esto es lo que dice Dios, trabaje. Fuimos puestos en este lugar para tomar la riqueza que Dios puso en México, trabajarla con nuestras manos, usar de ella y devolverla al Señor, porque es de Él. México no es nuestro. Me llama la atención los que descubren pozos petroleros, dicen la riqueza nacional. Pues ¿cuál riqueza nacional? Es de Dios el petróleo. ¿Se da cuenta? Hermanos, yo creo que el que pide prestado no está trabajando o está trabajando mal. Si alguno aquí no prospera, no le pida al de junto, pídale a Dios. Pero mucha gente no le pide a Dios porque Dios le va a decir, ¿y qué esfuerzo estás haciendo? No, Señor, dame. Sí, dame, pero haz un esfuerzo, dice Dios. No, así, a ver, que llueva aquí billetes de los nuevos, de esos me gustan más, pues está mejor, ¿verdad? Es necesario hacer un esfuerzo en lugar de pedirle al de junto. Es necesario trabajar, es necesario pedirle a Dios. Hay veces que uno tiene que decirle, Señor, revélame por qué no obtengo fruto suficiente. Si usted tiene algún problema, ore a Dios y pregúntele. Nada más que si Dios le dice, ¿por qué eres flojo? No se enoje con Dios. Dios se lo puede revelar y después que le obedezca, Dios le va a prosperar. Pero pedirle a un hermano o mendigar, que es lo mismo, no se puede mendigar, no se puede pedirle dinero o cosas a nadie. No está permitido, hermanos. La Biblia prohíbe la mendicidad. Deuteronomio capítulo 15, verso 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Claramente dice, no haya en medio de ti mendigo. O vea cómo dice el salmista, Salmo 37. Ponga su vista en el verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mucha gente pide cosas prestadas, dadas. Hermano, es que no tengo, dame. Yo le digo, mira, en vez de pedir a otra persona, ponte en tus rodillas y pídele al que tiene. Pídele al que dijo, mío es el oro y la plata. Él te va a dar. Tú pides a Él, confías en Él, obedeces sus mandamientos, trabajas y obtienes lo necesario. Yo creo que hasta un poco más. Proverbios capítulo 10, verso 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Uno tiene que entender la escritura como está dicha. Si usted llega a saber de alguno que llamándose hermano, hermana, pide dinero, sin un esfuerzo a cambio, hable con esa persona, dígaselo, no es posible. Y por supuesto no le dé. Esto suena mal, suena como falta de amor, pero yo sé que alguno está diciendo, hermano, pero la Biblia dice al que te pida, dale. No, así no se entiende el evangelio, eso es pervertir la palabra. Hermano, es que el Señor me dijo que me dieras 10 millones de pesos, que el Señor te reprenda. El Señor no puede decir eso, no está eso nunca en la escritura. Escucha esto, si un hermano o una hermana coacciona a otro hermano o hermana para sacarle dinero, el que le da se hace cómplice de la flojera del mendigo. Eso es todo el asunto. Nos hacemos cómplices de la flojera del otro. Otra cosa muy diferente es cuando nosotros ofrendamos a quien tiene necesidad.
Aquí ha sucedido en algunas ocasiones. Nosotros vemos que una persona tiene necesidad, le ofrendamos sin que nos pida. Ahora, si nos pida, le decimos, mira, te voy a conseguir un trabajo, porque si yo te doy algo, mañana vienes y me vuelves a pedir. Mejor te voy a dar un trabajo y con ese trabajo tú obtienes el pan diario. Y de todas maneras te vamos a dar una ofrenda. Pero la persona dice, no, porque es mucho trabajo. No, pues entonces, ¿qué vamos a hacer contigo? Nosotros tenemos que ver quién tiene necesidad y como cristianos y en el amor de Jesucristo podemos ofrendar a la persona. Pero como decía aquel dicho oriental, si tu hermano tiene hambre y le das un pez para que coma, mañana viene por el siguiente. Mejor enséñale a pescar. Nosotros tenemos que ver que la gente haga un esfuerzo para lograr el pan, porque cuando hace un esfuerzo y Dios le da lo necesario, esa persona tiene mayores motivos para alabar a Dios y no para agradecer al que le está dando dinero. A veces la persona puede hasta exigirnos que le demos las cosas, pero solamente lo damos cuando en oración Dios nos lo hace sentir. Como usted puede ver, el trabajo es un deber, no es una maldición como el mundo dice. El trabajo es una alegría, el trabajo es un gozo, es un don de Dios. Alegrarse en el trabajo, por eso quiero que concluyamos hoy con 2 escrituras. En el texto de hoy de 2 Tesalonicenses vamos a leer los versos 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora vuelva una hoja en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, también los versos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermano, quiere llevar esta palabra a casa y quiere compartirla con los suyos, quizás mientras comemos o mientras descansamos en casa. ¿Quiere usted mirarlo? Oremos. Queremos darte gracias porque en la condición en que tú nos pones es de ser laboriosos, diligentes, activos, trabajadores. Gracias, Padre, porque en el ejemplo de Jesús podemos mirar ese tiempo de labor en donde seguramente nuestro Señor trabajaba mucho tiempo y descansaba poco. Gracias, Señor, porque en 3 años tú pudiste hacer un trabajo tremendo que todavía tenemos hoy beneficio de él.